Hola, buen día. Este es el último video que corresponde ya a la genómica nutricional, es decir, cómo todo lo que hemos visto del funcionamiento del ADN, cómo es que están los genes distribuidos en el ADN, cómo funcionan, de qué están hechos y cómo es que se transforman a proteínas. Y no solo eso, sino cómo es que se puede modificar esta información por errores que comete pues las moléculas que procesan y copian el ADN o por las mismas características que tenemos en el modo de reproducción que hace que haya una variabilidad genética pues importante. Ahora vamos a ver cómo es que esos cambios en los genes repercuten o impactan pues en el efecto de algunos nutrientes, en la presencia de algunas enfermedades o deficiencias metabólicas. Entonces, los temas que vamos a abordar en particular, y el primero de ellos es la nutrigenética. Recordemos que la nutrigenética estudia cómo la genética de cada individuo influye en la forma en que cada uno de ellos responde a los alimentos. Identifica polimorfismos, que ustedes ya saben lo que es un polimorfismo, asociados con el metabolismo de nutrientes. Entonces, en la nutrigenética lo que vamos a ver es cómo la diferencia o las pequeñas diferencias que existen entre los genes que tenemos en comparación con otros individuos influyen en la forma en la que podemos responder o no a los alimentos o tratamientos o tener algunas deficiencias o no de tipo metabólicas que pues van a impactar en la salud, ¿verdad? La pregunta que responde la nutrigenética es, ¿por qué el cuerpo de un paciente procesa la comida de manera diferente? El objetivo de la nutrigenética es diseñar dietas hiperpersonalizadas, porque de por sí una dieta que ustedes diseñan para un paciente ya es personalizada. En el caso de la nutrigenética es hiperpersonalizar estas recomendaciones para prevenir enfermedades basadas pues en el ADN del paciente. La primera enfermedad o la primera deficiencia metabólica que vamos a ver es la obesidad. Se ha visto que del 40 al 70% de la predisposición a la obesidad se debe a polimorfismos, es decir, a predisposición genética que viene ya en la información en nuestro ADN. Y los polimorfismos que se han relacionado con obesidad están asociados con el control del apetito, principalmente con las señales de saciedad, las cuales no funcionan como deberían y entonces los pacientes tienden a comer demasiado porque no llega esa señal de que ya es suficiente el alimento. También hay polimorfismos relacionados con el metabolismo de las grasas que hace que las grasas se acumulen de más en ciertos tejidos del cuerpo, con el metabolismo de carbohidratos que también hace que estos carbohidratos inmediatamente se reserven y tengan una transformación a tejido adiposo, y también con la respuesta al ejercicio. Hay pacientes que por polimorfismos que tienen en sus genes, pues tienen una eficiencia de quema de grasa reducida. Y no solo eso, sino que la recuperación muscular también puede ser más lenta que la de otras personas. Actualmente, muchachos, ustedes como nutriólogos se van a dar cuenta que pese a que al tener a un paciente con restricción calórica, recomendarle actividad física e incluso pacientes que han pasado por cirugía bariátrica en la que se reduce el tamaño del estómago y que además de eso consumen también fármacos, cualquier combinación de estos tratamientos se ha demostrado que la respuesta de los pacientes siempre es diferente y que a veces hay pacientes que responden muy bien a los tratamientos o conjunto de tratamientos y hay otros que son resistentes a la pérdida de peso, sin importar las combinaciones que se hagan o lo extremas que sean tal vez las
el manejo de este paciente, pues tienden a perder menos peso. Y no solo eso, cuando se da seguimiento a los que sí responden a estos tratamientos, a estos ajustes en su estado de salud, resulta que cuando se les da seguimiento de 12 a 24 meses, un año o 2 años, se ha visto que la respuesta también es variable entre los que responden. Hay quienes van a mantener ese peso perdido, pero va a haber otras personas que rápidamente van a recuperar el peso que perdieron. Entonces es un tema muy complejo porque implica muchas cosas. No solo implica la presencia o no de ciertos genes, sino que se sabe que la obesidad es una, una enfermedad que está relacionada mucho con el medio en el que crece o vive esa persona, la comida, la cultura y muchísimas cosas, no solo si tiene o no los genes. Entonces, hasta ahora, identificados polimorfismos relacionados con el índice de masa corporal y con el almacenamiento de la grasa, hay muchísimos, hay más de 100. Y de los que se han identificado, muchos de ellos todavía falta hacer más estudios para saber precisamente cómo es que participan en este proceso de causar obesidad. Primero hay que aclarar que basado en esto de la nutrigenética, podemos identificar o podemos clasificar a la obesidad en dos tipos. La monogénica, que va a ser en la que un único polimorfismo basta para que esa persona ya presente una obesidad de tipo severo. Y hay que recalcar, resaltar que este tipo de obesidad es muy poco común. El 5% de los casos graves se van a deber a una obesidad monogénica, es decir, la falla en un solo gen que causa esta afectación en el paciente. ¿Cómo se caracteriza? Pues generalmente son pacientes que desde la infancia presentan obesidad severa, caracterizada por la hiperfagia y trastornos endocrinos. Esta hiperfagia es lo que nos hace suponer que tal vez hay algún error en alguno de los genes que tienen que ver con la sensación de saciedad. Entonces comen demasiado, ¿verdad? Afecta esta sensación de saciedad que está relacionada con el eje leptina-melanocortina, que es una vía de señalización que existe en el hipotálamo, en el sistema nervioso central, y que es el que se encarga de regular la saciedad. El otro tipo de obesidad es la poligénica, en la que hay múltiples genes involucrados. Hay muchísimos polimorfismos que están involucrados en esa obesidad. Es el más común, no hay un solo gen responsable de esta obesidad, sino que son varios. Y generalmente es una obesidad que se presenta de forma gradual. A cualquier edad puede iniciar este proceso y depende muchísimo del estilo de vida del paciente. Generalmente no hay síntomas singulares y el peso se puede asociar pues al entorno, es decir, al sedentarismo y el exceso calórico que consume este paciente, relacionado o aunado al resultado de la genética. Entonces vamos a mencionar algunos polimorfismos ya identificados. Les voy a mencionar el nombre de los genes, qué proteína codifica y de manera muy general les voy a mencionar qué se sabe de su función. Escogí solo algunos porque si no serían demasiados, ¿verdad? Entonces, como ustedes ya saben las características de los genes, en algunos de ellos les agregué el locus, es decir, el sitio cromosómico en el que se encuentran, nada más para que vean el dato. Entonces, el primer gen que está muy identificado, o más bien el par de genes, porque son dos, es el gen LEP y LEPR. El primero es para la hormona leptina y el segundo es para el receptor de la leptina. Se encuentran en estos cromosomas.
el gen para la hormona leptina se encuentra en el cromosoma 7. Como ya saben ustedes, es en el brazo Q, es decir, en el brazo largo. Y ya esto de acá, estos números, indican los segmentos. El gen para el receptor de esta misma leptina se encuentra en el cromosoma 1, en el brazo pequeño y en estos subsegmentos. ¿Para qué sirve la hormona leptina? Pues es la hormona de la saciedad. Hablábamos del eje de la leptina que se encuentra en el hipotálamo, en el cerebro. Y la leptina lo que hace es que es producida por el tejido adiposo. Cuando el tejido adiposo sensa que ya hay demasiado almacenamiento de energía en este tejido. Entonces, cuando ya hay suficiente almacenamiento de grasa, ese mismo tejido adiposo va a secretar esa leptina que tiene que llegar al cerebro para dar una señal e indicar que ya está saciado ese organismo. Entonces, cuando falla la leptina o el receptor de la leptina, pues lo que va a pasar es que esa señal de saciedad nunca va a llegar y entonces va a haber una hiperfagia en la que ese paciente va a consumir demasiado. Es un componente clave, ambos son componentes claves de la regulación del peso corporal, el apetito y pues el almacenamiento de la grasa, y se asocian pues con la obesidad y problemas metabólicos. Existen fármacos, muchachos, para poder tratar este tipo de deficiencias metabólicas o genéticas. El medicamento que se recomienda es la setmelanotida, que es un regulador de la vía de la leptina, y la metreleptina, que es un análogo de la leptina, es decir, simula ser leptina para dar esa sensación de saciedad a los pacientes. Otro gen es el MC4R. Este es un receptor de melanocortina 4. Aquí está la ubicación cromosómica y sus segmentos. Para lo que codifica es para un receptor, el receptor de la melanocortina 4, y también es un interruptor de la saciedad. Participa junto con la leptina para este eje de saciedad que tiene que darse en el hipotálamo. Entonces, si no funciona este receptor, lo que va a pasar es lo mismo que con la leptina, va a haber un exceso de alimentación, un exceso de ingesta, porque no hay una señal de saciedad. También es fundamental para la sensibilidad de la insulina y para el balance energético del apetito y del metabolismo. Existen también fármacos para es la setmelanotida, que también se utiliza para la deficiencia del otro gen, pero este es un agonista de este receptor en particular. Otro gen que es para la proteína convertasa, que es una enzima que está en el sistema nervioso central, y esta enzima lo que hace es cortar precursores de hormonas y neuropéptidos. Cuando se activan estas hormonas y neuropéptidos, pues se puede regular la insulina, el glucagón y también algunas proteínas relacionadas con el apetito, como la POMC, que es la propiomelanocortina. Se expresa en el hipotálamo, páncreas, en las células intestinales y en la glándula pituitaria. Entonces, cuando este gen falla, también falla la vía de MC4R, que también tiene relación con la señal de saciedad. Existen fármacos para poder disminuir la falta de este gen, que es la setmelanotina, que ya lo habíamos mencionado. Otro gen relacionado con la obesidad es el gen de POMC, que es la propiomelanocortina, que ya mencionamos esa proteína en la diapositiva anterior. Es una proteína que es muy larga y al cortarse es precursora de algunas hormonas y neuropéptidos. Entonces, entre las hormonas que se construyen a partir de esta proteína está la hormona adrenocorticotrópica, que es la que estimula la producción del cortisol. El cortisol en particular está relacionado con el estrés.
y también es precursora de la hormona estimulante de melanocitos, la cual produce o regula más bien la producción de melanina, lo que está relacionado con el color de la piel, el color del cabello y el color de los ojos. Mientras más melanina haya, más tinción hay en la coloración de la piel o del cabello. Cuando falta, pues es más clara, es más blanca. También es precursora de endorfinas, que son pues opioides naturales que hacen sentir bien a las personas, causan analgesia, es decir, quitan el dolor, regulan las emociones y pues son importantes para el estado de ánimo de las personas. Entonces, esta proteína que se expresa en la glándula pituitaria y en el sistema nervioso central, es decir, en el cerebro, pues regulan la saciedad y también el estrés, que el estrés ya está muy relacionado con también con el incremento de ingesta de alimentos. Cuando una persona está estresada, en ocasiones y dependiendo de las características, tiende a comer de más. Entonces eso tiene relación también con algunos genes que están directamente relacionados con proteínas que tienen efectos sobre el bienestar. Entonces, cuando falla esta proteína, pues no se procesan estas hormonas y hay efectos que pueden conducir a la obesidad. En particular, las personas que tienen falla en este gen son personas que tienen una pigmentación anormal. Usualmente tienen el cabello rojo y la piel muy blanca. Es una asociación, ya que esta proteína está relacionada directamente pues con la producción de la melanina. Y así muchísimos genes más. Está el gen 2 inducido por la insulina, que regula la síntesis de los lípidos y el colesterol. En particular, esta proteína se encuentra en el retículo. Se expresa en todos los tejidos, pero abunda en hígado, en el tejido adiposo, sistema nervioso central. Regula el índice de masa corporal y los triglicéridos. Para esta proteína en particular no existen fármacos hasta ahora. Igual para el gen FTO, que está relacionado directamente con la masa de grasa, la cantidad de grasa en el organismo, y se asocia directamente con obesidad. De hecho, el nombre del gen y de la proteína que sintetiza, su nombre ya viene implícito la palabra obesidad. Este gen es una enzima que lo que hace es eliminar grupos metilos de los ARNs mensajeros, entonces lo que hace es regular los genes. Al modificar el ARN mensajero, puede activar o inactivar la expresión de los genes. Se expresa en el hipotálamo, interviene en la adipogénesis, regula también la sensación de saciedad. Entonces se cree que es un gen que está relacionado no solo con la saciedad, sino también con el metabolismo de los lípidos. Es muy importante entonces y se está estudiando mucho recientemente. Está asociado con la ingesta calórica excesiva y la preferencia de las personas por alimentos ricos en grasas. Se cree que esa afinidad por ese tipo de alimentos viene desde la carga genética de las personas. Actualmente no existen fármacos que regulen a esta proteína cuando existe algún polimorfismo, cuando hay una falla en él, pero como les comento, está en estudio constante. Entonces, no sería sorpresa que más adelante tal vez haya algún fármaco dirigido a esta proteína en particular. Hay otros genes que ya los agrupé así mejor en lista, que se relacionan con el metabolismo de lípidos y están directamente asociados a la obesidad. Por ejemplo, está el gen ApoE, que también está relacionado con el Alzheimer. Muchos de los genes, muchachos, que están relacionados con el metabolismo de los lípidos se han asociado también con la presencia o la predisposición que se tiene al Alzheimer. En el Alzheimer más bien se presentan defectos del transporte de lípidos. Los lípidos son muy importantes para las neuronas. Entonces, si hay deficiencias en el metabolismo de estas moléculas, pues también impacta en algunas enfermedades del sistema nervioso central.
El gen LPL, que lo mencionamos en clase, codifica para una enzima que lo que hace es cortar los lípidos. Entonces, si falla, aumenta las concentraciones de triglicéridos y otras grasas en sangre. El gen LDR, que también está asociado al colesterol malo. Este gen ABCA1, que es transportador del ATP, bueno, es una proteína que forma parte del transportador del ATP. Su función es extraer el exceso de colesterol del interior de la célula al exterior, pero cuando falla, pues empieza a acumular ese colesterol en las células. Y por último, este gen que lo que hace es catalizar la síntesis de los ácidos biliares a partir del colesterol. Entonces, esto agota las reservas de colesterol. Si no funciona, pues esas reservas de colesterol nunca se van a utilizar y van a generar una acumulación. Otros genes se relacionan con la respuesta al ejercicio. Aquí, muchachos, en este caso, no es que tengan relación directa con la obesidad, sino que sería con lo contrario. Hay genes que suponen una ventaja a las personas en el caso del ejercicio. Por ejemplo, el gen ACTN3 lo que hace es que es una es una proteína de las fibras musculares, y lo que pasa es que cuando se tiene un alelo, un polimorfismo en particular, el alelo R, esas personas se van a ver favorecidas en cuanto a la potencia y fuerza explosiva. Y hay otro alelo de este gen que lo que hace es asociarse con mejor rendimiento en los deportes de resistencia y tiende a tener estas personas menor masa muscular, como que hay un límite para generar esta masa. Entonces da cierta ventaja para ciertos deportistas tener el polimorfismo de este gen. Otro gen que es el ACE, que es la enzima convertidora de angiotensina, regula la presión arterial y el flujo sanguíneo. Entonces, se asocia, los polimorfismos que se han identificado, se asocian con mayor eficiencia aeróbica y de resistencia. Y no solo eso, con la hipertrofia muscular y fuerza. Estos pacientes que tienen este alelo, este polimorfismo de este gen, generalmente tienden a formar masa muscular más rápido. Crece sus músculos de manera más rápida e importante que el de otros pacientes. Entonces, este tipo de genes explican por qué hay personas que responden mejor, por ejemplo, al tratamiento del ejercicio que otros pacientes, porque hay quienes tienden a tener mayor facilidad para controlar el consumo de ciertos alimentos y hay quienes no es tan sencillo que lo realicen, ¿verdad? Este otro gen aquí lo que hace es regular la formación de las mitocondrias y entonces se asocia con una capacidad mayor para el ejercicio aeróbico. Son personas que tienen mucha resistencia a este tipo de ejercicios. Y por último, el MSTN es una proteína que ayuda a limitar el crecimiento muscular. Entonces, si una persona tiene un polimorfismo, reduce la actividad de esta proteína, que lo que hace es limitar que crezca el músculo. Entonces, las personas que tienen el polimorfismo, lo que tienen es mayor masa muscular y fuerza, que es algo similar a lo que pasa con este gen ACE. Otra enfermedad importante es la diabetes. Recordemos que hay dos tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2. En la 1 es una enfermedad autoinmune en la que el mismo organismo ataca a las células del páncreas y le es imposible a esa persona producir insulina. Esta generalmente hay polimorfismos relacionados pues a genes del sistema inmunitario, que lo que hacen es que tengan cierto descontrol las células del sistema inmune y, como les decía, ataquen al páncreas y haya un defecto en estas células, pero provocado por el mismo organismo. Este tipo de diabetes es más común que se presente desde la niñez porque ya es una enfermedad que viene hereditaria o que también ciertas características de la adolescencia la desencadenan. El otro tipo de diabetes, la insulina sí funciona, no es que el páncreas no produzca insulina, sino que
produce insulina, pero las células han perdido la capacidad, la sensibilidad para detectar esta insulina e introducir el azúcar a las células. Este tipo de diabetes está relacionada con muchos polimorfismos. De hecho, el factor genético en la diabetes tipo 2, pues no es de tanto impacto, sino que tiene relación con el ambiente de esa persona, con los hábitos alimenticios, sedentarismo, si fuma, si no fuma, va más relacionado a lo que hace o no hace esa persona. Entonces, este tipo de diabetes es el en el que se ha estudiado más el impacto de los polimorfismos, porque el otro pues se tiene entendido que ya es un problema del páncreas. Uno de los genes relacionados con la diabetes pues es este gen que es del factor de transcripción 7 similar a 2, así es el nombre del gen, se encuentra ubicado en este locus y si recordamos que es un factor de transcripción, es una proteína que ayuda a que se lleve a cabo el proceso de transcripción. Entonces, si falla esta proteína, lo que va a pasar es que va a haber ciertos mecanismos que no van a suceder como deberían. Es un factor de riesgo para la diabetes tipo 2 porque regula la producción de la secreción de la insulina y también participa en la señalización del desarrollo embrionario, la renovación de tejidos y actividad cerebral. Se ha visto que variantes de este gen, polimorfismos de este gen, pueden causar trastornos en el desarrollo y algunas discapacidades intelectuales, autismo, TDAH, miopía o predisposición a la diabetes tipo 2. No hay fármacos para sustituir este factor de transcripción. Otros genes relacionados con diabetes tipo 2 son este par de aquí, que codifican subunidades de canales de potasio. Entonces, alteran la liberación de insulina de las células del páncreas y también se encuentran en algunas neuronas. Este otro par de genes, IRS1 e INS, lo que hacen es regular los niveles de azúcar en sangre y el metabolismo energético. Y en relación con la diabetes tipo 1, pues está este mismo gen, INS, que es el gen de la proinsulina, que es la hormona de la insulina que tiene que ser cortada para que esté la insulina de manera funcional en esa célula. Los defectos en esta molécula, en este gen, lo que van a hacer pues es que no haya una insulina funcional, ¿verdad? Y también este gen, el PTPN22, lo que codifica es para una tirosina fosfatasa linfoide, que es una proteína que regula la activación del sistema inmune. También está relacionada con la artritis, en general con enfermedades autoinmunes. Cambiando de tema de la diabetes, las enfermedades vasculares, que son un trastorno que afectan el corazón y vasos sanguíneos, generalmente se caracterizan porque hay una acumulación de grasa y colesterol en las paredes de las arterias. Entonces, esto dificulta el flujo sanguíneo y lo que hace es provocar infartos o accidentes cerebrovasculares. Entonces, hay genes relacionados con enfermedades cardiovasculares que vamos a repasar también de manera general. No me voy a detener mucho. Este material se los voy a compartir para que ustedes puedan revisarlo detenidamente en el momento que así lo requieran. El primer par de genes relacionados con las enfermedades cardiovasculares están directamente asociados al estrés oxidativo e inflamación, que son eventos que se han estudiado y se ha encontrado una relación con este tipo de enfermedades. El primer gen es para una proteína que es la paraoxanasa, la cual se asocia con el colesterol HDL, que es el conocido como colesterol bueno. Cuando este gen presenta alguna variación en su secuencia, pues disminuye el efecto de esta enzima.
El efecto de la enzima es de tipo antioxidante, quiere decir que reduce las moléculas oxidantes que se encuentran en el organismo y las moléculas oxidantes están relacionadas con daño celular. Entonces, si hay menos oxidantes, que es lo que es la finalidad de los antioxidantes, reducir los oxidantes, pues hay menos daño celular, ¿sí? Y no solo eso, también tiene relación con que se oxida el colesterol LDL, que conocemos como colesterol malo, y tiende a formar, al oxidarse este tipo de colesterol, tiende a formar aterosclerosis, es decir, placas de grasa en las arterias que bloquean el flujo sanguíneo. Otros genes que son genes de citocinas, que son proteínas relacionadas con procesos proinflamatorios o antiinflamatorios, en este caso de la interleucina 6 y de TNFA, que son interleucinas particularmente proinflamatorias. Lo que pasa es que cuando fallan los genes para sintetizar estas proteínas, pues lo que va a pasar es que estas proteínas incrementan el riesgo al haber una inflamación exagerada en ese organismo, pues hay mayor riesgo de que haya infartos agudos y de que haya una respuesta inflamatoria pues más exagerada, como lo comentamos. También son importantes estas citocinas para que se reparen los tejidos. Sin estas citocinas no es tan sencillo el proceso de cicatrización. Y además de eso, se puede ver que los pacientes que tienen deficiencias en estas citocinas no presentan una respuesta común ante las vacunas, no generan protección esperada porque las citocinas no responden como deberían. También hay otras genes, bueno, otras proteínas cuyos genes están relacionados con la presión arterial, en particular en la regulación del sistema renina-angiotensina. Estos dos genes en particular, si fallan, la vía de renina-angiotensina no funciona efectivamente. Entonces va a aumentar el estrés oxidativo, va a haber mayor vasoconstricción e incluso riesgo de enfermedad coronaria, asociado directamente a ambos genes con la presencia de hipertensión arterial, un aumento de la presión en los pacientes. Hay otros tipos de proteínas cuyos genes se relacionan pues, con el metabolismo de los lípidos. Este en particular, el KIF6, codifica para una proteína motora, una proteína que ayuda a transportar moléculas dentro de la célula. Y no solo moléculas cualquiera, sino también transporta material genético. Entonces, cuando falla esta proteína, algunos polimorfismos de esta proteína se han relacionado con riesgo a cardiopatías. Se relaciona también, eso es importante mencionarlo, quienes tienen el polimorfismo para este gen, se ha visto que reaccionan bien al tratamiento de estatinas, que son medicamentos para bajar el colesterol en particular. Como está relacionado el funcionamiento del gen con el mecanismo de acción de las estatinas, pues funciona de manera óptima este tratamiento en estos pacientes. El otro gen es LRP1, que es un receptor multifuncional y pues lo que hace es ayudar a endocitar, a absorber o meter dentro de la célula moléculas que se encuentran en el sistema sanguíneo, ¿verdad? Que van circulando, sistema circulatorio. Entre ellas lipoproteínas, factores de coagulación y otra vez mencionamos proteínas relacionadas con Alzheimer. Entonces, cuando falla esta proteína, este receptor, está relacionado a enfermedades cardiovasculares. El otro tema que corresponde o que tenemos que revisar en relación a la nutrigenética es la deficiencia de vitaminas. Recordemos que las vitaminas son muy importantes, son sustancias orgánicas esenciales que se necesitan en pequeñas cantidades, pero son necesarias para el funcionamiento correcto del metabolismo en particular. Algunos polimorfismos lo que hacen es dificultar
que estas vitaminas que consumimos mayormente en los alimentos no sean asimiladas de manera óptima, que no sean absorbidas por el organismo o que no puedan ser metabolizadas como deben ser metabolizadas. Entonces, es como si no hubiera esas vitaminas y el paciente lo que presenta pues son deficiencias de las mismas, ¿verdad? Se asocian, como ya les mencionaba, alteraciones del metabolismo, del transporte o de la absorción de estos micronutrientes. Hay unas variantes que son las más estudiadas, no quiere decir que sean las únicas, solo que al resto de los genes relacionados con otras vitaminas, pues les falta estudios, les falta evidencia. Las más estudiadas son relacionadas con las vitaminas del complejo B, principalmente B9 y B12, y de la vitamina D. Los genes relacionados con las vitaminas del complejo D son importantes porque hay que recordar que todas las vitaminas que componen el complejo B son interdependientes. ¿Qué quiere decir? Que si una está deficiente, eso provoca que el funcionamiento del resto de vitaminas que forman este complejo pues también tengan cierta ineficiencia. Las vitaminas del grupo B, particularmente la B6, B9 y B12, son cofactores esenciales cuya función es catabolizar, es decir, romper en partes más sencillas la homocisteína. La homocisteína es un aminoácido, entonces cuando no hay estas vitaminas o no funcionan, se acumula la homocisteína y esto aumenta el riesgo de que haya enfermedades cardiovasculares y coágulos sanguíneos. Entonces, indirectamente, la deficiencia de las vitaminas puede causar problemas o enfermedades cardiovasculares. ¿Qué genes están relacionados con estas vitaminas? Pues tenemos aquí un gen relacionado con el metabolismo del folato. Recordemos que el folato es la vitamina B9. Folato es la vitamina que se encuentra en los alimentos y ácido fólico es la forma artificial de esta vitamina, que es la que nos la dan en forma de suplementos. Entonces, el folato está en varios alimentos, principalmente en los alimentos que consisten en hojas, de ahí su nombre, folato, hojas verdes son las que contienen este tipo de vitamina. Este gen está relacionado con el metabolismo de ese folato. Entonces, cuando falla este gen en particular, lo que va a suceder es que va a haber menor actividad de la enzima y lo que va a pasar es que va a haber una acumulación de homocisteína en la sangre. Y recordemos que acabo de mencionar que la acumulación de homocisteína puede traer problemas cardiovasculares, ¿sí? Otros genes que pueden fallar relacionados con vitaminas, con la vitamina B2 en particular, que es la cobalamina, es el nombre de esa vitamina, son estos 3 genes. Y también cuando fallan esos genes, que lo que hacen es catabolizar esta enzima, estas vitaminas, perdón, va a quedar la homocisteína, ¿verdad? No se va a convertir en metionina y se va a acumular, lo que puede traer también problemas cardiovasculares. Estos otros 2 genes también están encargados del transporte de la vitamina B12 y permite que entre a las células. Entonces, cuando falla, pues también lo que va a pasar es que no va a entrar la vitamina a las células y hay un riesgo de sufrir un tipo de anemia. Genes relacionados con el metabolismo de la vitamina D, pues tenemos estos 2 y lo que pasa es que cuando este gen tiene algún defecto en su secuencia, lo que va a pasar es que va a haber niveles bajos de la vitamina D. Esta vitamina está relacionada directamente con la densidad ósea. Entonces, va a bajar la densidad ósea y hay mayor probabilidad a tener enfermedades autoinmunes y algún tipo de síndrome metabólico. También este otro gen codifica a una proteína que fija la vitamina D y cuando falla,
pues lo que pasa es que puede haber ciertos problemas como predisposición a osteoporosis. ¿Cómo podemos saber qué polimorfismos tiene el paciente? ¿Existen herramientas? ¿Qué herramientas existen para identificar polimorfismos? Y en México ya existen estas herramientas. Pues la respuesta es que sí existen herramientas, son pruebas donde se analizan secuencias de ADN y se identifican polimorfismos ya asociados con la nutrición. A esto se le llama panel o perfil nutrigenético y se hace con un kit que consiste en pruebas rápidas, indoloras y no invasivas. Ustedes compran un kit, trae un hisopo con el que van a raspar dentro de la boca para obtener una muestra de la saliva y se conserva en un frasquito que trae un líquido que lo que permite es que la muestra se mantenga durante cierto tiempo y este kit lo pueden enviar a algún laboratorio especializado en analizar estos polimorfismos. También hay algunos laboratorios que ya dan el servicio de evaluación de polimorfismos. Entonces, ¿en qué consisten estos perfiles nutrigenéticos? Pues se asocian con el metabolismo de grasas, van a analizar polimorfismos relacionados con el metabolismo de grasas, carbohidratos, la absorción de vitaminas, algunas intolerancias, por ejemplo, si hay un gen para la intolerancia a la lactosa o intolerancia al gluten, y también para la respuesta al ejercicio. Aquí en México ya hay laboratorios y clínicas que procesan estas muestras o que participan como intermediarios entre algún laboratorio internacional que no está en México, pero que sirve como enlace entre el paciente y este laboratorio internacional. Entonces te mandan tu reporte detallado de tu perfil genético relacionado con la nutrición. Por ejemplo, en el Chopo hay un perfil nutrigenético que evalúa 26 polimorfismos. No dice en la página qué polimorfismo se evalúa, pero se menciona que son relacionados con la nutrición. Cuesta aproximadamente 5,417 pesos. Hay otras clínicas como esta NutriADN o proveedores de salud como Genos Médica o este Genolife que se encuentra en Hermosillo, Sonora, en donde pues ofrecen distintos paneles. Los precios van de 5,000 hasta 10,000 pesos. Entonces, la opción existe, sí existe, y hay forma de saber para qué está predispuesto el paciente que estoy evaluando. Hasta aquí voy a dejar este video. El siguiente será de nutrigenómica. Ya pueden contestar el cuestionario de nutrigenética.